nombre de la Comisión de Reconocimiento a la trayectoria de Berta Braslavsky al servicio de la escuela pública, quisiéramos darle las gracias por estar acá. Y quisiéramos invitarlos a iniciar este acto brindando un fuerte abrazo mediante un aplauso a Berta Pérez de Braslavsky. Decimos en un documento lo siguiente: cumplir 80 años no siempre es una simple circunstancia existencial. En el caso de Berta Braslavsky, ello convoca a un emocionado reconocimiento de sus amigos, discípulos, compañeros, docentes y de todos quienes valoran una trayectoria impregnada de trabajo y ética al servicio de la educación pública con todas sus implicancias pedagógicas y políticas. Reconocemos en Berta Braslavsky su labor docente en todos los niveles del sistema educativo, sus tareas de investigación científico-pedagógica, su obra de formación y difusión, tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Pero fundamentalmente homenajeamos su coherencia pedagógica, la originalidad de su pensamiento, sus trascendentes aportes a la educación especial y a la didáctica, su confianza en la función de la escuela, su preocupación por el conocimiento y su permanente compromiso social. Su historia revela que es posible la práctica docente sustentada en la reflexión sistemática sobre la misma, que la militancia política y gremial es compatible con la rigurosidad científica y con la excelencia profesional, y que los planteos político-educativos globales solo se sostienen desde una acción de aula de alta calidad cotidiana. Su fructífera vida encuentra a Berta Braslavsky hoy en plena producción. Por todo ello, en este su cumpleaños, después de represiones y exilios, expresamos públicamente a Berta nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración. Gracias, Berta Braslavsky. Es muy posible que tengamos que indagar bastante lejos en la memoria para encontrar alguna otra circunstancia en que tanta gente de tan diversa procedencia profesional, de tan distintas vertientes ideológicas y de tan a veces opuesta militancia política haya coincidido en las adhesiones, los saludos, los gestos y la presencia aquí en este ámbito físico como hoy. Ese hecho es convocado por una trayectoria. Quiere decir que todavía las trayectorias sirven y mucho, no solo como ejemplo, sino para concitar el afecto y para orientar un camino. Quisiéramos señalar en ese sentido tres presencias paradigmáticas para no nombrarlos a todos. Está en esta sala, en representación personal del señor Ministro de Educación de la Nación, ingeniero Jorge Rodríguez, el director de Cooperación Internacional del Ministerio, licenciado Francisco Piñón. Gracias por estar acá. También está en representación del señor rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Oscar J. Lluveró, tanto en representación institucional como a título personal, la licenciada Alicia Camiglioni, secretaria académica de la UBA. Y también está en representación personal e institucional de la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, Mari Sánchez, la compañera Delia Bisuti, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Educación de la capital. En ellos tres
quisiéramos reconocer las presencias y las adhesiones de todos ustedes. Para dar la bienvenida en este acto, en su calidad de dueña de casa, va a dirigirnos la palabra Silvia Yomovate, directora de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Buenas noches. Me toca hoy como directora del Departamento de Ciencias de la Educación, tal como ya se ha dicho, referirme al sentido que tiene para nosotros este homenaje. Y para darle este sentido no puedo dejar de ligarlo a un encuentro que sostuvimos en esta misma sala hace aproximadamente un año. En aquel momento, con motivo del 9º encuentro de facultades, departamentos y escuelas de Ciencias de la Educación, que se reunió en 1992 en esta casa, homenajeamos a diversas personalidades, todas ellas fundadoras de las Ciencias de la Educación. En aquella oportunidad, en el diploma que la facultad otorgó a estas personalidades, muchas de las cuales se encuentran hoy presentes, decíamos que se les reconocía su labor pionera desarrollada en el campo de las ciencias de la educación en el ámbito de las universidades nacionales argentinas. La profesora Berta Braslavsky fue, por supuesto, también una de las receptoras de aquel homenaje. Hoy, con motivo de cumplir sus 80 años, en realidad había pensado decir sus 80 jóvenes años, pero temí que esto sonara a cortesía. No lo es, honestamente creo que es así. Se reunió una comisión integrada por representantes de diversas áreas de la política educativa, de la actividad académica y docente, así como de sectores gremiales, para hacer público el reconocimiento de su trayectoria, tal como la compañera Ana Lorenzo, que es, por cierto, nuestra locutora, una locutora de lujo, debiera agregar, ya lo mencionó. Hace un par de días hemos tenido que sumar otra distinción a las muchas que ya poseía la doctora Braslavsky. Me estoy refiriendo al premio Andrés Bello, otorgado por la Organización de Estados Americanos. Este premio fue para nosotros sumamente importante porque fueron el Departamento de Ciencias de la Educación, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, así como el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, quienes elevamos el nombre de Berta, permítanme el trato cotidiano, elevamos, decía, el nombre de Berta como propuesta para esta distinción tan importante. Creo entonces que es lícito decir que este premio, que es por supuesto personal a su trayectoria de total dedicación, es también un reconocimiento a las universidades públicas argentinas y latinoamericanas, donde Berta se desempeñó durante toda su carrera. Los demás colegas, los colegas que comparten hoy esta mesa, se van a referir a diversos aspectos, a diversas facetas de su labor. Pero yo quiero decir, desde el Departamento de Ciencias de la Educación, que la tarea de Berta ha sido formadora desde hace más de 30 años. Continúa haciéndolo hoy, diría casi que con más ímpetu, dada la sabiduría acumulada durante este tiempo. Sus proyectos son hoy proyectos movilizadores en el Departamento de Ciencias de la Educación. Siguen apuntando, como lo hicieron siempre, al fortalecimiento académico de nuestros graduados y de nuestros estudiantes. Me gustaría también decir acá que su entusiasmo
es un antídoto sumamente eficaz contra cierta dosis de desesperanza que a veces se instala entre nosotros con respecto al futuro de la universidad y de la educación pública. Y me atrevería también a afirmar que si un rumbo nos marca su tarea, es el de la importancia del trabajo cotidiano, el trabajo duro, consistente, apuntando no al pragmatismo de la coyuntura, sino a la construcción de un proyecto de sociedad donde lo educativo juegue, por fin, un papel democrático y no excluyente. Para cerrar, esto que intenta en verdad ser solamente una bienvenida a todos ustedes y a los colegas que me acompañan en la mesa, quiero decir que quiero leer textualmente algo que seguramente me parece que hasta para Berta es una primicia. Se le ha otorgado desde otro país latinoamericano, aunque con cierta informalidad, otro galardón más que me pareció tan emocionante cuando lo recibimos en el departamento como para compartirlo con ustedes. Lo voy a leer y con esto cierro esta bienvenida. El presidente de la Asociación Peruana de Lectura, APELEC, el doctor Martín Quintana Chaupín, envía una carta de adhesión muy hermosa que termina así: en nuestro país, como legado incaico, llamamos a mautas a quienes encarnan el don de la sabiduría. En esta ocasión, y en justo homenaje a toda una vida dedicada al saber, decimos que la doctora Berta Braslavsky es gran amauta de la educación latinoamericana. Muchos organismos oficiales han adherido a este reconocimiento. Ya mencionamos la adhesión del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Córdoba, la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, su Dirección de Educación Especial y su Dirección de Educación Primaria, y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas. Va a hacer uso de la palabra ahora uno de los discípulos de Berta, que hoy es profesor en la Universidad de Luján, nuestro viejo amigo Rubén Cucuza. Tuve el placer, el orgullo de hablar sobre Berta Berestein de Braslavsky en 1987, en la ocasión en que la Asociación Amigos de Aníbal Ponce le entregara el premio anual. Pasaron 6 años. Volver a hablar sobre ella, consideramos que podía ser una buena oportunidad para que releyera lo dicho y pensara en qué cosas había faltado a la verdad o de qué cosas me arrepentía. Y utilizaba en aquella oportunidad un caleidoscopio y
ajustando los cristales del aparato, recorría su actuación como miembro activo de la Comisión Honoraria de Asesoramiento del Congreso Pedagógico. Leyendo sus posturas en aquel Congreso Pedagógico, afirmaba que la coherencia con dichas posturas la había llevado a aceptar el nombramiento como directora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ajustando el caleidoscopio, mostraba cómo tenía fuerzas para desempeñarse como asesora en lectoescritura de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cómo participaba como especialista de contenido en los 7 módulos del CICADES. Cómo durante los últimos 4 meses de 1982 dirigía un estudio de campo cotejando la documentación del diseño curricular de 1981 con la realidad en las aulas de 10 distritos escolares que presentaban diferencias demográficas, sociales y lingüísticas. Giraba el caleidoscopio en aquella oportunidad y la veía ahora la señora preguntándose en la Revista Argentina de Educación de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación sobre si hay una pedagogía especial. La misma pregunta que motivara su intervención en una reunión plenaria del primer Congreso Nacional sobre Retardo Mental realizado en México en noviembre de 1981. Seguía sacudiendo el juguete del caleidoscopio para hacer la lectura del currículum, los términos utilizados para articular sus publicaciones en pedagogía diferencial que atestiguaban medio siglo de evolución de la pedagogía especial por afinar sus conceptos, sus definiciones teóricas, para apresar su objeto y realizar sus fines. Se trataba de un trabajo con un sector de los segregados de la escuela por deficiencias físicas, intelectuales y emocionales, los desheredados por la suerte en la ruleta de las cromosomas, de los accidentes, de las enfermedades, que se suman a la otra caravana de expulsados por carencias sociales, económicas, culturales. Berta asume la tarea de demostrar que los límites que separan la primera categorización de la segunda no son infranqueables, son más sutiles o a veces directamente no existen. Ella explicaba en ese artículo las resistencias a los conceptos de normalización e integración. En el primer Congreso Mundial sobre el Futuro de la Educación Especial realizado en Stirling, Escocia, en 1978, en un plenario sobre derechos humanos y educación especial en los países en desarrollo. Decía allí: el pánico se opone al principio de normalización, en cuanto el mismo postula la aceptación social como condición, a la vez que resultado de la integración en el sistema de educación regular, en el trabajo y en la vida. Los caleidoscopios guardan 3 espejos. He mencionado 2, sus aportes a la investigación de la lectoescritura y de la pedagogía especial. El tercer espejo refleja sus aportes al pensamiento nacional desde la teoría y desde la práctica política. Y estoy mencionando aquí positivismo y antipositivismo en la Argentina, la primera obra de conjunto sobre este movimiento publicado en 1952. Estas son las menciones, no saldarían mi deuda intelectual como discípulo, si no contara las largas horas, las muchas jornadas que nos dedicó fuera del sistema educativo formal,
para iniciarnos en el análisis de los problemas del sistema educativo argentino y las posibles propuestas para su reforma. Cómo recoger los artículos, algunos quizás perdidos en orientación, cuadernos de cultura, contexto, nueva era, educación popular, si probablemente no agote la lista de los nombres de los periódicos o revistas, anales de audiología y fonología, Histonium, Educadores del Mundo, Fonoaudiológica, Veritas y otras publicaciones latinoamericanas y europeas, o en Lectura y Vida, revista latinoamericana de lectura de la que fue miembro del Consejo Editorial Consultivo. Y la palabra miembro nos hacía girar en aquella oportunidad nuevamente el caleidoscopio y nos la muestra representando a nuestra patria en los foros internacionales. Consultora en UNESCO en Educación Especial a partir de 1969. Consultora de la Organización Mundial de la Salud, 1971. Asesora técnica en Educación Especial en el Ministerio de Educación de Venezuela. Asesora visitante de la Dirección General de Educación Especial en México. Miembro activo de la American Association on Mental Retardation. Miembro de la Comisión de Lectura en Español de la Asociación Internacional de Lectura. Miembro titular de la Comisión de Lectura para el Tercer Mundo de la Asociación Internacional. Y no podemos dejar de mencionar, trabajando en el caleidoscopio con la lectura, la querella de los métodos en la enseñanza en la lectura. Jugando con el aparato, recordaba cuando en 1936 Berta Perestein es expulsado del profesorado a 2 meses de su graduación, en el mismo año en que Aníbal Ponce es separado de sus cátedras. Durante el debate parlamentario, en la que es defendida por el diputado socialista por la capital Juan Antonio Solari, criticando el accionar del ministro de Instrucción Pública, nombrémoslo ya, Jorge de la Torre, vinculaba el caso Ponce con el caso Perestein. Y decía, hay otros casos, señores diputados, como el de un estudiante de 4º año de física del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, graduada de maestra con medalla de oro en la Escuela Normal número 7. A esta alumna, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, le ha sido tronchada su carrera a punto de recibirse de profesora de química en mérito de las constancias de un simple informe policial que no contiene ningún cargo realmente grave. En el informe del ministro de Defensa, el ministro de Instrucción Pública, Jorge de la Torre, a la Cámara, decía: esta rama del Poder Ejecutivo cuenta con personal de secretaría de cuya lealtad no duda que por una circunstancia casual, a la vez que justificable, ha podido controlar desde tiempo atrás las actividades extremistas de la susodicha Berta Perestein, viéndola desenvolverse sin rebozos e impartir directivas demoledoras desde el lugar que ocupan el ambiente de su preferencia. Finalmente, en aquella oportunidad, decidí dejar el caleidoscopio y usar un grabador, y la visité en su domicilio. Ella dijo, o el discípulo quiso escuchar, que su padre José, inmigrante judío, arribó hacia 1890 para establecerse como colono agricultor en la provincia de Entre Ríos. Dijo que era medio bohemio y que le gustaba la política, que casó con Rosa, que huía de los pogroms de Rumania hacia 1903, que alguna vez dudaron de celebrar el Yom Kippur porque su Dios, como el Dios de los italianos, españoles, alemanes, portugueses, franceses, el Bakunin de otros, el Carlos Marx o el Federico Engels, que anunciaban un fantasma recorriendo toda Europa, solo estaban presentes cuando al girar el caleidoscopio aparecían las imágenes de la tierra lejana
de las raíces desgarrando el aire, buscando la humedad de la nueva tierra. Que su infancia y escuela primaria transcurrieron entre el pueblo de Solá, departamento Rosario del Tala, y Asencap, en el borde de la selva de Montiel. Que en algo mejoraron las cosas cuando Ernesto y Felipe, mis hermanos varones, comenzaron a trabajar. Cuando a los 9 años mi familia se traslada a Buenos Aires, comencé el 4º grado. Que fueron ellos los que le acercaron a la colección Joyas Literarias, donde su pasión por la lectura la llevó a leer 9 veces La madre de Máximo Gorki. Que me eligieron para que leyera el discurso en la entrega de la medalla de oro en el Teatro Cervantes, que ya estaba presente en ese acto de 1932 su sensibilidad social, su fuerza y su coraje para escribir en contra de aquellos que pueden proscribir. Y por ello el ministro de Instrucción Pública, Antonio Sagarna, me observó sin decir palabras, premonitoriamente, moviéndole el dedo índice. Y por ello también Pisurno, presente en el acto del Cervantes, le regaló sus obras completas, pero ella no recordaba en ese momento la dedicatoria. Que la medalla de oro en la década de oro de la profesión docente desde el punto de vista económico significaba un rápido acceso al trabajo, y Lázaro, mi esposo, me estimuló, me acompañó, llegó a casa y estaba devastada por la sección especial, y me buscó rastreándome desde la Perla del 11. Fue en el 44, a ver con Farrer, que a la muerte de mi esposo Ceci tenía 2 años y Silvia 12. Tuve que afrontar la vida y reconozco el apoyo de mi familia. Anita, la hermana mayor, se mueve en el instituto, empuja, trabaja, mueve hilos imprescindibles para que no se caiga la estantería. Y mi madre, su calidad como persona. Al fin, no es poca cosa que se siente orgullosa, pienso, porque mis hijas Cecilia y Silvia crecieron. Son 2 científicas que trabajan con seriedad, con rigor. Me fui en aquella oportunidad de la casa de Berta y en el pasillo continuaba disparándome sus preguntas sobre nuestra juventud, sobre los problemas de la paz, de la guerra nuclear. ¿Cuáles serían las consecuencias de la revolución científica técnica en la sociedad, en la educación? ¿Y por qué? Y cerré el ascensor y sus preguntas quedaron guillotinadas en la penumbra del pasillo. Me fui pensando en la patria liberada, Berta. Y ahora vale regresar al principio. ¿Qué dije que no fuera cierto? Debo confesar que la última vez que usé un caleidoscopio tenía 8 años. ¿Y de qué me arrepiento? Absolutamente de nada. Ni siquiera de la consigna sesentista de la patria liberada. No me arrepiento de haber soñado junto con Berta y otros tantos compañeros y de seguir soñando por la liberación de nuestro país. Muchas gracias. Decíamos al principio que no nos asombraba, pero sí constatábamos como un hecho relevante la diversidad ideológica y política de las adhesiones que han llegado. Esta adhesión a Berta no ha sido precisamente por una actitud ecléctica de Berta, como ya hemos visto recién, ni mucho menos por una actitud ambigua. Supongo que conviene rescatar aquella vieja frase que circuló lamentablemente en nuestro país en algún momento, que decía: por algo habrá sido o algo habrá hecho. Hoy podríamos usarla en positivo y decir: por algo será, algo habrá hecho Berta que concita tanta adhesión unánime. Vamos a escuchar ahora, en representación de los colegas, a María Angélica Luz, que trabaja como profesora de educación especial
en la cátedra de Berta Braslaki. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a mis colegas el haberme confiado en decir estas palabras en el homenaje a Berta. Yo quiero compartir con ustedes simplemente algunas de las que me parecen facetas relevantes en la vida profesional de Berta. La primera cuestión que me planteo: yo estoy en la Cátedra de Educación Especial. Berta es reconocida como una figura fundamental, tal vez como la figura más importante en Latinoamérica en educación especial. Pero creo que si nos queda la idea de que ahí está la riqueza de su pensamiento, haríamos un injusto reduccionismo y se nos escaparía la real dimensión pedagógica de Berta. Me parece que Berta es grande en educación especial porque la pensó siempre desde la educación regular. Es decir, creo que su participación en la educación común es de notoria publicidad. Por ejemplo, ha estado, como decía recién Pucuz, en el Congreso Pedagógico con una intervención protagónica. Sabemos de algunas reformas cuya participación hizo naufragar en un momento. Es decir, que nunca hubo acontecimiento educativo importante que no contara con la presencia de Berta. Pero creo que donde más se perfila esa relación entre la educación especial y la educación común es en su propia producción y sobre todo en algunos de los temas de su producción. Temas que fueron tratados en este permanente puente entre lo especial y lo común, y también siempre desde el compromiso. En toda la producción científica y en la investigación de Berta está presente el compromiso social. Un tema que nosotros tomamos en nuestra asignatura, el retardo mental leve, es un tema que nació dentro de la escuela común y que Berta supo ver como nadie, a mi juicio, porque empezó tratando un fenómeno que era patrimonio de la escuela común, que había estado creado en su marco, el del fracaso escolar. Se lo interpretó como una debilidad mental, se lo caracterizó a través del cociente intelectual, y desde entonces quedó instalado como un concepto relativamente científico en el que creo adhirieron la mayoría de los educadores y del cual Berta desconfió desde siempre. Y lo interesante es que fue desconfiando en distintas vueltas de tuerca. Es decir, en el comienzo criticó la generalización del CEI, en la época que era lo más científico y consciente intelectual en la administración de las pruebas. Berta no creía en ellas, las cuestionaba científicamente. Más tarde, cuando está extendida la moda de interpretar el retardo mental leve por un condicionamiento sociocultural, con mucha rapidez advierte Berta que esta era una gran trampa para los sectores populares, porque podía padecerse una rotulación de la cual en nombre de la ciencia era difícil escapar. Y la encontramos hoy, donde ha buscado la forma de interpretación menos restrictiva para los chicos de los sectores populares, y ya directamente cuestiona la legitimidad de denominar retardo mental leve a toda esa franja de población escolar a la que antes así se denominaba. Yo decía que nació en la escuela el problema del retardo, en la escuela primaria, y hoy Berta en su interpretación ya despatologizada lo devuelve a la escuela primaria.
porque entiende y brega para que esos chicos no salgan de su curso. Desde luego que apoyados por distintas estrategias de la educación especial. El otro tema al que Berta le dedicó gran parte de su producción es el de la lectura. Y además de tener la lectura una dimensión para toda la población que se inicia y transcurre en la escolaridad, es también un tema muy ligado al anterior, absolutamente ligado al del fracaso escolar. Berta entendió que está bien describirlo, comprenderlo, por qué es, cuáles son las variables, pero una vez descrito, hay que dotar a la escuela de las armas para poder sofocar la expansión del fracaso y reducirlo, si es posible, a su mínima expresión. Y está comprobado que los chicos fracasan fundamentalmente en lectura, y pues con la lectura le propició a la escuela un arma para poder estar en mejores condiciones de proporcionar la equidad a la que todos aspiramos en la iniciación de los aprendizajes escolares y que parece ser tan difícil de lograr. Porque hoy nos encontramos, por un lado, pensando en los contenidos científico-técnicos que no pueden faltar para el 2000 y todavía no hemos resuelto el problema de la iniciación. No solo nosotros, sino el resto de América Latina y aún otros países que tienen una situación de producción distinta. Lo admirable de Berta es que no solo investigó, publicó, sino que en la experiencia que hizo en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se metió directamente en la escuela. Es decir, perfeccionó maestros, trabajó maestros, llamándolos a sesiones de trabajo con ella y yendo ella misma a las escuelas en los distritos más alejados. Es decir, para mi juicio es un ejemplo de compromiso y de valorización de las instancias primeras de la educación como pocas veces se pueden ver. Berta siempre estuvo, por lo menos en los que hemos estado un tiempo al lado de ella, la hemos observado siempre actualizada, refutando sus propias hipótesis y en un progreso intelectual y académico permanente, pero nunca modernosa. Nunca cayó en este pecado que es bastante caro para la educación, de caer en la moda de turno y apropiarse de ella. Yo no sé esas modas si se deben a la omnipotencia de sus autores o a la ignorancia de sus autores o a las dos cosas juntas. Creo que Berta, lo fundamental es que estuvo curada en salud, porque nunca creyó que la educación o la didáctica nacían con ella, sino que fue consciente de la historia de la educación, de las ideas de la educación y de la didáctica, y su producción estuvo asentada en el marco de las mejores tradiciones nacionales y universales sobre la materia. Hoy ya se habló acá de que Berta no es solo lo académico, y yo, perdónenme que lo reitero, pero quiero decir que no solo la homenajeamos por todo lo que nos enseñó, por las perspectivas que abrió, por el optimismo siempre presente, sino también por otros aspectos más duros de su vida. Por ejemplo, nuestra querida patria no siempre fueron amables los tiempos, y usted supo de proscripciones y de represiones, y ante ellas se alzó siempre con dignidad y con coraje, y sobre todo no generó resentimientos ni sectarismos. Creo que la concurrencia de hoy, donde estamos todos con posturas académicas tan diversas y posturas políticas tan diversas, es el mejor reconocimiento a esa amplitud que pudo sostener aún en los momentos más duros. Y no solo la respetamos tampoco por esto, sino por cuestiones más frívolas, por su feminidad,
por la capacidad de disfrutar el tiempo libre en las actividades más variadas, por mostrar una hermosa familia y por la fuerza para enfrentar todos los días la vida. Y creo realmente que lo más significativo es que este encuentro, este momento de encuentro, no nos llama a hacer un inventario de lo que nos enseñó la maestra, sino a reconocer en una mujer entera el alto grado de productividad que tiene hoy el proyecto de posgrado, los proyectos de investigación, de publicaciones, y ver en usted una colega, una decana de las colegas y un ejemplo permanente. Muchas gracias y muchas felicidades. Estamos recibiendo permanentemente adhesiones. La Comisión de Reconocimiento ha distribuido entre los presentes una muy sintética biografía de Berta y al mismo tiempo una hojita en la cual constan las adhesiones recibidas hasta el día de ayer. Hemos recibido muchísimas más y seguimos recibiendo. Los invitamos a que también firmen el pergamino con el que vamos a obsequiar a Berta y también los invitamos a compartir el brindis posterior que se va a hacer aquí a una cuadra en el Club Portugués para poder brindar y cortar la torta de cumpleaños con Berta Braslavsky. La trayectoria internacional de Berta se traduce en importantes adhesiones vía fax, vía carta, vía teléfono que hemos recibido estos días. Tenemos adhesiones de Brasil, Miriam Guarde de la Universidad de Bucarest, de Chile, el director de la Oficina Regional de la UNESCO, L'Oreal, Ernesto Schiffelbein, de México, Margarita Gómez Palacio, que es la rectora decana de la Universidad de las Américas, con quien Berta trabajó un montón de tiempo, de Marta Acevedo Valdés, de Perú, ya Silvia leyó la hermosísima carta del presidente de la Asociación Peruana de Lectura, también envía su adhesión Irma Camargo de Lima. De Uruguay hemos recibido un hermoso fax de la Sociedad de Dislexia del Uruguay, de nuestro conocido Germán Rama y de Elena Luch, que es la presidenta de la Sociedad de Dislexia del Uruguay. Las universidades argentinas están presentes todas. Ustedes ven estas cámaras de filmación, han sido traídas espontáneamente por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y nosotros hemos sido los primeros sorprendidos cuando llegaron porque no creíamos ser tan famosos y el decano de Ciencias Sociales, además de mandarnos una resolución por la cual adhería la institución a este homenaje, también nos ha mandado todo el equipo de filmación sin avisarnos previamente y agradecemos profundamente ello. Tenemos además la presencia institucional, obviamente, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Departamento de Ciencias de la Educación de esta facultad, de su Junta Departamental y del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Le vamos a dar la palabra ahora a Luis Roggi, que es el secretario de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos en la Argentina. Él nos va a explicar con bastante profundidad los motivos que tuvo la OEA para otorgar a Berta Braslavsky el premio de educación más importante de América Latina, que es el premio Andrés Bello. Premio que conocimos la noticia la semana pasada, cuando este acto de homenaje ya estaba en funcionamiento. No ha sido en la que Berta haya recibido el premio que le organizamos este reconocimiento, pero vino a concluir o a culminar este reconocimiento. Luis Roggi, por favor. Quiero agradecer en lo personal haber sido invitado a participar de la comisión de homenaje. Estoy en este momento aquí para traer a Berta el saludo de la Organización de Estados Americanos. El secretario general le va a saludar personalmente en Washington con motivo del acto en que se le va a entregar el premio Andrés Bello, que como siempre se hace
en Washington y está presidido por el propio secretario general. El grupo técnico del Departamento de Asuntos Educativos me pidió que presentara a Berta de manera muy especial sus saludos y sus felicitaciones. El grupo técnico está formado por un grupo de gente de varios países que a lo largo de unos cuantos años han ido orientando el programa hasta ponerlo en las prioridades que han sido siempre las prioridades de la trayectoria de Berta Braslavsky. Es decir, el fracaso y la deserción como una manifestación gravísima en los sectores populares de América Latina, en la educación básica, en un continente donde todavía la mitad de los que ingresan al primer grado, el primer día de clase, no pasan del tercer año. Esto ha sido la angustia de Berta Braslavsky siempre, hacia ahí han ido las investigaciones y los aportes en lectoescritura, y a partir de allí nosotros la conocimos. Los argentinos que hemos trabajado en países latinoamericanos durante muchos años, hemos encontrado allá siempre gente que había sido alumno de Berta Braslavsky, las obras de Berta Braslavsky, y muchas veces nos angustió la falta de Berta Braslavsky para ayudarnos en la tarea que teníamos que realizar. A veces pudimos hacerlo. Nosotros, por ejemplo, la llevamos a México a una mesa redonda, a un taller sobre métodos de lectoescritura, y de ahí salió una publicación que ha sido sumamente útil en América Latina, porque en lugar de discutir sobre cuál era el mejor método, exponen con claridad cuáles son los aspectos positivos y negativos de todos los métodos. Y arriban a conclusiones que son importantísimas para la orientación de la gente que en América Latina trabaja en educación básica o en educación preescolar. Yo creo que esto es más que nada el sentido de mi presencia, es de alguna manera representar a la gente que en la organización ha tratado de imprimir al programa de educación una orientación claramente de apoyo a la educación pública y de prioridad en los sectores populares, que es donde las carencias son más dramáticas. Traigo hoy además el saludo de Eloísa de Lorenzo, una eminente educadora especialista en educación especial, uruguaya, que conoce muy bien a Berta Braslavsky, que conoce muy bien la obra de Berta Braslavsky, y que hoy me decía por teléfono que no había tenido el tiempo porque está por razones de salud en Washington, no había tenido el tiempo de adherirse por escrito, pero quería que yo trajera a Berta su saludo y su abrazo. Para nosotros, en la comunidad educativa latinoamericana, ustedes lo saben mejor que yo, el Premio Interamericano de Educación Andrés Bello de alguna manera ha tratado siempre de premiar trayectorias. En primer lugar, así se establece en 1977 cuando se crea, y trayectorias que son a la vez de producción y de actitudes dominantes a lo largo de una vida de producción y de servicio. Este año el jurado me parece a mí particularmente valioso, formado por el doctor Célio da Cunha, que es un especialista muy importante de Brasil, director nacional de educación básica actualmente, por el doctor Pablo Latapí, un eminente educador dedicado fundamentalmente a educación popular y educación de adultos de México, el doctor Gerardo Fogel de Paraguay, que es un sociólogo, en estos días designado secretario de Cultura de Paraguay, la doctora Marlene Hamilton es una verdadera autoridad regional ella es de Jamaica, pero para el Caribe en materia de educación, y el doctor Ram Soo Kim de Corea, que participa, invitado por el secretario general, siempre un representante de los países observadores de la OEA. Y Ram Soo Kim es lo que acá sería el ministro de Educación de Corea, que tiene un cargo distinto. Ellos seleccionaron
a la doctora Berta Braslavsky para el Premio Interamericano de Educación como única recipiente este año de ese premio. Luego se dieron 2 menciones honoríficas en reconocimiento, dice el acta, a su prolongada, diversa y destacada trayectoria académica y profesional dedicada al mejoramiento de la educación básica. Ese jurado subrayó las contribuciones de la doctora Braslavsky a la innovación de los métodos de lectura y escritura en la mayoría de los países de América Latina, así como sus aportes a la creación y fortalecimiento de las instituciones educativas de la Argentina y de otros países de la región. Yo no quiero agregar en lo personal más que mi alegría por poder compartir este homenaje y dar lectura ahora a una nota de una gran amiga de Berta Braslavsky que me pidió que leyera en este momento su carta. Dice: muy querida Berta, qué sorpresa, qué alegría y qué satisfacción he recibido al conocer la noticia de su elección para recibir el premio Andrés Bello. Indudablemente que usted se lo merece una y muchas veces. Cuando pienso en lo mucho que usted ha hecho por nuestra América, por nuestros niños y especialmente por nuestros maestros. Recuerdo aquellos meses cuando yo apenas regresaba de Europa y fui nombrada en la Dirección Mexicana de Educación Especial. Fue usted la que en unos meses nos señaló el rumbo, nos ayudó a organizar la política educativa y nos acompañó por tantos lugares, llevando sus sabios consejos a aquellas partes donde poco a poco surgían los servicios que pedían nuestras comunidades. Con cuánta generosidad dedicó días y meses enteros a estudiar nuestros programas y a cambiar el camino de nuestra educación especial. Con usted aprendimos la importancia del maestro frente al niño, la necesidad de utilizar el medio ambiente y los nefastos efectos de la segregación. Con usted optamos por la política de integración, que aún sigue siendo para muchos tema de discusión. Con usted aprendimos que la pedagogía especial no es más que uno de los múltiples medios de intervención del maestro que, como parte del contexto histórico-social, promueve no solo el desarrollo del potencial individual, sino la aculturación como forma de crecimiento de la expresión humana. Y esto que hizo usted en México, lo hizo antes en Venezuela y en tantos otros países de nuestra América Latina. En cuantos seminarios, congresos, encuentros internacionales abrió usted la brecha que hizo cambiar los rumbos de la educación. ¿Cuánto le debe a usted su país, la Argentina? ¿Cuánto le deben sus niños, sus maestros, sus colegas y sobre todo la universidad? No acabaríamos nunca de enunciar tantos elogios. Pero qué decir de Berta como amiga, como hermana, como imagen de admiración que todos hemos adoptado. Para mí personalmente cada encuentro con Berta, corto o largo, ha sido fuente de un enorme enriquecimiento, una fuente de sabiduría en la que he podido aprender infinitas enseñanzas. ¿Cuántas deliciosas horas no hemos pasado discutiendo y ampliando nuestros puntos de vista? ¿Cuántas anécdotas no podríamos contar de nuestras aventuras culturales, tanto en un país como en el otro? En fin, Berta, cómo no felicitarla, cómo no admirarla, si usted es parte de nuestras vidas, si por usted hemos crecido y gozado tanto, si sin usted nuestras vidas hubieran sido mucho menos significativas. Al felicitarla por este premio, apenas parte de lo que usted se merece, quiero solo terminar citando a la gran Gabriela. Esta alma de mujer viril y delicada, dulce en la gravedad, severa en el amor, es una encina espléndida de sombra profunda. Con gran afecto, Margarita Gómez Palacio. Nos han hecho llegar expresamente sus adhesiones las siguientes instituciones universitarias: la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que ya mencionamos, la Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y está presente una representante personal de su decana, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, y también envió la decana una representante de este acto, la Facultad de Ciencias de la Educación con sede en Chipoleti, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta,
la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Matanza, la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, profesores, graduados y estudiantes de Lomas de Zamora, la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, adhesiones de cátedras de didáctica de nivel superior y política educacional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, la Red Universitaria de Educación Especial. Y ahora sí, quisiéramos pedirle a Berta que también nos diga algo. Nosotros le habíamos sugerido algunas cosas, pero creo que ella, como siempre, va a hacer lo que considere más correcto y que seguramente va a tener razón, porque en general siempre tiene razón. Berta Braslaski, queremos escucharlo. Bueno, es casi pedirme demasiado. Estoy tan profundamente emocionada de haber recibido tantas sorpresas. Estos saludos institucionales, personales, estas dos referencias a mis amigas de Latinoamérica, Eloísa de Lorenzo, con quien hemos compartido tantos trabajos, acá en Puerto Rico, en Canadá, con Margarita Gómez Palacio, a quien tanto conocemos. Aquí la tengo presente a María Elena Rodríguez, representante de la Asociación Internacional de Lectura en América Latina, con quien hemos compartido acciones trascendentes y momentos muy especiales, con alguna copa de margarita en la mano, brindando en algún lejano lugar de México. Es muy difícil para mí, lo confieso, concentrarme ahora para decir algo que pueda tener significación para ustedes. Y de lo que diga desde ya, les pido disculpas porque bajo este estado emocional seguramente no podré expresar conceptos muy coherentes ni nuevos ni trascendentes. Cuando me pidieron que diga algo, estaba lejos de este clima que tenemos hoy, el que es difícil sobreponerse. Tendría tanto que decir antes para agradecer. Es imposible agradecer tanto como me están dando. Créanme que he tenido fantasías en mi vida desde la adolescencia. Por lo que ustedes vieron, fui una adolescente un poco traviesa y sobre todo muy idealista. Compartía esos momentos de euforia, de utopía que tuvimos los jóvenes de la primera mitad del siglo. Pero nunca pensé, lo digo con toda sinceridad, no pensé nunca que podría recoger tanto, que lo poco que sembré pudiera ofrecerme esta cosecha tan profusa
con la presencia de todos ustedes acá, de mis maestras, de las experiencias cotidianas en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, de los colegas con quienes compartimos los trabajos por educación especial, no sé, hace medio siglo, de los colegas con quienes tuvimos ideales por la alfabetización, como tenemos aquí la presencia de nuestra querida amiga que dirigió la campaña de alfabetización en nuestro país, con las directoras de distintas gestiones de la Municipalidad de Buenos Aires. Acá está la directora de la gestión radical, está la directora de la gestión del justicialismo, está el secretario de Educación del periodo del justicialismo, están los representantes de la universidad, del ministerio, mis colegas jóvenes, no tan jóvenes, a quienes yo he visto crecer, algunos que fueron alumnos y ahora son profesores en diversas universidades del país. Tener acá junto a mí a un antecesor en la recepción de los premios Andrés Bello. Aquí está el profesor Héctor Félix Grau, que fue también premiado con este galardón hace algunos años y cuya presencia me halaga y me llena de emoción también. Tener acá junto a mí a mi decano, al joven decano que sabe dirigir con tanta sabiduría a nuestra facultad y hacerla crecer, y al representante de la Organización de Estados Americanos. Cuando hubiera yo soñado que el representante de la Organización de Estados Americanos iba a estar presente en este acto de homenaje en mis 80 años y con este premio al que nunca aspiré y al que la universidad para el que la Universidad de Buenos Aires me presentó con tanta generosidad. Es muy difícil en este estado emocional desarrollar algunas ideas con coherencia, pero lo voy a intentar. Y sobre todo quería decirles algo en relación con mis nuevas lecturas y mis nuevas reflexiones, sobre todo en este momento en que se están produciendo cambios tan significativos, tan fundamentales. Estamos esperando la producción de esos cambios frente al siglo XX y a los comienzos, frente al milenio que se aproxima. Esa adicción a estudiar que comparto con muchos de ustedes, no la he perdido, y en eso estoy ahora, para tratar de aclarar mis propios enigmas ante este futuro que se nos está presentando. Sobre todo, me interesé por volver a analizar la relación
entre el origen de la escuela y la evolución de los paradigmas productivos, especialmente porque los grandes cambios que se anuncian están siendo observados en función del nuevo paradigma productivo que se anuncia. Y en esas nuevas búsquedas encontré algunas referencias a cómo la evolución, la escuela comenzó su evolución, nació, se desarrolló, se expandió, especialmente con el uso social de la escritura. Y ahí encontré que algunos arqueólogos en el año 1960 comenzaron a analizar ciertos registros, ciertas inscripciones producidas 40.000 años antes de Cristo. Y su análisis los condujo a descubrir que esas inscripciones eran calendarios con los cuales trataban de predecir los fenómenos de la naturaleza que tenían relación con su trabajo productivo. En eso, gracias a esas inscripciones que eran realmente calendarios, se podían anticipar a ciertos fenómenos de la naturaleza, a lo que pasaría con el clima, con el movimiento de las mareas, con la producción agrícola, etc. 10.000 años antes de Cristo, 10.000 años antes de Cristo, con la domesticación de los animales, se comenzaron a producirse los asentamientos de las poblaciones, comenzó a producirse cierta acumulación de la riqueza que permitió iniciar el trueque de los elementos. Y se reconoce, se encuentran en esas investigaciones que ese trueque fue el que dio lugar a los primeros ideogramas. Es decir, cuando ya era difícil contar cada oveja para ser cambiada por algún otro elemento en el trueque, se comenzaron a elaborar algunas representaciones de la oveja a través de un signo que era la lana, por ejemplo, a representar el pan por algún signo cónico, por ejemplo. Pero pasaron algunos milenios y en 4.000 años antes de Cristo, cuando se logra la fundición del bronce y se comienza a usar los arados y se pueden hacer canales y se desarrolla la agricultura y se concentran las poblaciones en las ciudades, ya los pocos ideogramas que existían fueron creciendo, desarrollándose y se desarrolló todo el sistema cuneiforme, que significaba una multiplicidad de signos que era muy difícil aprender individualmente, que necesitaban un aprendizaje prolongado y sistemático. Y así es como nacieron las primeras escuelas, en una sociedad
donde se estaba habituado a hacer los aprendizajes directos en la relación directa a través de los modelos por la transmisión personal, cuando apareció la necesidad de aprender los símbolos, ya se necesitaron las escuelas. Ya no era posible aprender el símbolo por la experiencia directa y espontánea. Ya se necesitaba del maestro para que se pudiera hacer el aprendizaje organizado, sistemático y prolongado. Y así pasaron muchos milenios hasta que llegamos nada menos que hasta el siglo XIX después de Cristo. Y cuando ya tienen una larga historia los sistemas alfabéticos de escritura, cuando gracias a la imprenta se difunden los conocimientos y las ideas, donde aparece un nuevo paradigma productivo que es el de la revolución industrial. Y entonces aparece la necesidad colectiva de la alfabetización, que comparten diversos sectores de la población. Se puede encontrar en las demandas del tercer estado, en los cuadernos de queja, las expresiones tanto de los trabajadores como de los burgueses industriales que aspiraban a que se instituyera la instrucción pública. Y así nace la instrucción pública. Pero si bien era para responder en la base a ese paradigma económico, en realidad estaba impregnada de toda la ideología de la enciclopedia francesa y especialmente de su corriente iluminista y profundamente compenetrada o vinculada al humanismo renacentista. Ahora, frente a la revolución científico-técnica, cuando el conocimiento aparece como forma productiva directa, es decir, cuando gracias al conocimiento se pueden producir elementos como un microchip que reemplace a las fuerzas, a las naturales de energía, cuando el petróleo ya no parece tan importante. ¿Cómo el conocimiento pasa a tener una importancia central en la economía globalizada de nuestro tiempo? ¿Cómo el conocimiento es el factor fundamental para la competitividad entre los estados? Si nos preguntamos qué tipos de conocimientos son los que se espera que se desarrollen en los tiempos que vienen en función de la revolución científico-técnica. Algunos análisis prospectivos toman como base la realidad de Estados Unidos y se encuentran que se pueden distribuir en tres tipos los servicios en estos momentos. Son los servicios de la producción rutinaria, donde se emplean actividades se hacen repetitivas, estandarizadas, con reglas codificadas. Los servicios a las personas más simples y repetitivas. El 30% que son crecientes, los anteriores el 25% decreciente. Y finalmente
los servicios simbólico-analíticos para la abstracción, la experimentación, la creatividad, responde al 25%. Según algunos de esos mismos autores, futurólogos o que analizan la perspectiva, se piensa que si se sigue la lógica de la economía, habrá exclusión, marginación. Será difícil lograr la equidad, el equilibrio social, la cohesión social, que se manifiesta como objetivo en algunos proyectos en una sociedad donde vemos que hay cada vez más pobres, donde las poblaciones se estratifican por los conocimientos que adquieren en estas condiciones. Sabemos cuáles son las responsabilidades esenciales desde la política de la educación. Sabemos que son los factores de poder quienes tienen la decisión de este respecto. Sin embargo, a los que somos profesionales de la educación, nos corresponde hacer el análisis de nuestra propia función en este proceso de transformaciones, de analizar, por lo menos en los medios académicos, en nuestra ciencia, si se admite que lo sea, la pedagogía, que siempre estuvo consustanciada con el ideal de la humanidad del hombre, no del hombre abstracto, sino de todos los hombres. Y por eso creo que retomando los ideales humanistas de la pedagogía, sin embargo, nos corresponde, tenemos la necesidad de buscar la identidad científica propia del pensamiento pedagógico, su peculiaridad epistemológica. Me parece que generalmente nos movemos por las ramas, eso que se ha llamado ciencias auxiliares de la educación, sin conocer el tronco, sin ver en dónde están insertadas esas ramas. Y es así como quizás en ningún otro ámbito del conocimiento somos víctimas de los reduccionismos. Los reduccionismos economicistas, como me parece que está ocurriendo en la perspectiva que estamos observando en estos momentos, los reduccionismos a veces sociológicos y los reduccionismos psicologistas, que quizás son los que han dominado fundamentalmente en los últimos tiempos. Si la crisis de la educación se manifiesta en la escuela, si se observa el contraste entre el gran despliegue cuantitativo de la educación en América Latina, donde se llega a cifras muy altas de escolarización en los últimos 30 años. Si se compara ese desarrollo cuantitativo con los logros cualitativos que aquí ha señalado el señor Roger, podemos advertir la necesidad que tenemos de analizar la escuela por dentro, es decir, las variables internas de la escuela que están generando estos resultados no satisfactorios. Y si analizamos la escuela, tenemos que comprender, analizar sus micromedios, cuáles son las diferencias que existen entre ese micromedio escolar
y otros medios de socialización, empezando por su estructura. Un maestro, una persona en relación con 20, 30, 40, hasta 70 alumnos en el primer grado, como yo lo he podido observar en la Escuela de Venezuela, por ejemplo. Si analizamos el tipo de relaciones que se establecen entre personas que no tienen lazos familiares con los niños que vienen a la escuela y que entonces el lazo afectivo no es quizás el más adecuado. Y especialmente el lenguaje que se utiliza en la escuela, el llamado lenguaje de la racionalidad descontextualizada, donde se privilegian ciertas voces, revelando lo que ocurre en la sociedad, donde se privilegian ciertas voces para silenciar otras. Es decir, contemplamos una escuela encerrada entre muros. Y el ideal de derribar esos muros viene siendo planteado desde la época del Renacimiento. Y de todas las épocas en que se han intentado reformas de la educación, se ha pensado en la necesidad de derribar estos muros. Un tema esencial relacionado con esta necesidad de derribar los muros que separan a la escuela de la vida está vinculada con uno de los grandes temas de discusión que han habido entre los académicos, los investigadores, los pensadores en el área de educación distintos, que es la diferencia entre los conceptos espontáneos y los conceptos científicos. Los conceptos espontáneos que se adquieren desde que el niño nace en relación con la madre. Los conceptos científicos que tienen otra característica, los primeros sincréticos, conglomerados, que no se pueden definir, los pensamientos científicos analíticos que se insertan en un sistema de conceptos. Ambos tipos de conceptos son socialmente adquiridos. Unos en la familia, desde que el niño nace y junto con la madre, que son los conocimientos espontáneos. Y los otros son los conocimientos que comienzan a partir de los conocimientos que se tienen en la escuela. En la escuela, por primera vez el niño se enfrenta con los conocimientos de la escritura y el cálculo, que se desprenden de la realidad concreta y generan una nueva realidad, que es la realidad de los símbolos que representan, como el lenguaje, como los símbolos, la escritura como símbolos del lenguaje, y otros que representan el mundo físico como los signos de la matemática. Al adquirirlos, el niño puede comprender mejor la realidad que les dio origen, pero sobre todo, según algunas tendencias, si bien discutidas por otros, son los conocimientos que permiten el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Esos conocimientos son propios de la escuela. En la escuela es donde se desarrollan. Y a partir de esos conocimientos es cómo se llegará a los conocimientos simbólicos, analíticos, que son los de más alta jerarquía y que serán los necesarios para adquirir los nuevos conocimientos que se desarrollarán a partir de la revolución científico-técnica. Por eso la escuela tiene que seguir los trazos que fueron realizados desde el comienzo para la escuela pública, para que ese pensamiento analítico, abstracto, sea accesible para todos, que no sean conocimientos
exclusivos para algunos y que deben jugar a la exclusión de nosotros. Por eso, para mejorar la calidad de la enseñanza, se trata de encontrar un medio de compatibilizar el micromedio de la escuela con el medio social y de que todos lleguen a manejar los conocimientos simbólicos analíticos necesarios para el conocimiento del futuro. No ignoro que en muchos aspectos he tocado de oído y que en esta audiencia hay virtuosos de cada instrumento, de la antropología, de la historia de la educación, de la política, de la sociología, que pueden ejecutarlo mejor que yo. Les propongo que nos juntemos todos para tocar en una gran orquesta donde todos nos afinemos para que la pedagogía pueda ejecutar, no diré una marcha triunfal, sino una sinfonía en tono mayor. Y perdonen esta intervención que yo sé bien que ha sido desarticulada, que ha sido de algún modo incoherente, le ha faltado fluidez, pero ustedes me comprenden, es producto de este momento emocional que me han hecho vivir ustedes, y por eso vuelvo a agradecerles todo y solamente les pido que hagamos eso, que unamos nuestros esfuerzos, que hagamos que la interdisciplina sea una realidad, que busquemos los medios de mejorar la calidad de la educación como una manera de hacer que en el mundo del futuro no hayan excluidos, sino que todos puedan dominar el pensamiento analítico, simbólico, que permite comprender el mundo, las cosas y las gentes. Berta habló de su estado emocional. Cuando nosotros le entreguemos una prolija carpeta con todas las cartas, los fax recibidos, incluso las notas tomadas a partir de los mensajes telefónicos, su estado emocional va a ser mucho mayor. Quisiéramos mencionar algunas otras adhesiones recibidas. Diputados de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, Presidencia de la Comisión de Educación del Honorable Senado, UNICEF Argentina. Ya mencionamos la adhesión de la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, Confederación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, UTE, Unión de Trabajadores de la Educación de Capital, ADEMIS, Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, la Corriente de Educadores de Capital, la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación, que está su presidenta y varios de sus integrantes, la ELAC, Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, el Congreso Nacional de Educación, la Organización de Supervisores Jubilados de la Provincia de Santa Fe, FENDIM y ASDRA, dos entidades vinculadas a los niños con discapacidades, la Asociación Argentina de Lectura, la Fundación para la Participación, la Comisión de Economía del Comité Nacional de la UCR, la editorial AIQUE, Tesis 11 Grupo Editor, Revista Tesis 11 Internacional y su Consejo Editor, el Centro de Estudios Sociales y Políticos Arturo Jaureche, la Revista Argentina de Educación. Y Berta mencionó
varias presencias adelantándose a nosotros. También quisiéramos anunciar las disculpas de algunas ausencias que nos han dejado sus notas y el pedido de disculpas a Berta porque están de viaje. Una de ellas es la de Gregorio Weinberg, otra la de Emilio Tenti, otra la de Beatriz Santiago, otra la de Marta Souto, que están de viaje, y otra la de Adriana Puigros, que está volando y compartirá el brindis con nosotros. Un especial saludo de nuestro amigo Juan Carlos Tedesco y del profesor Ricardo Nervi, que nos habló desde La Pampa, y aquí también está presente su compañero de siempre, Luis Iglesias, el maestro Iglesias para nosotros. Le vamos a pedir ahora al decano de esta facultad, a Luis Yáñez, que nos dé sus palabras como dueño de casa para finalizar este acto. Muchas gracias. Señora secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, en representación del señor rector, señor director nacional de cooperación internacional, en representación del ministro de Educación, señor representante de la Organización de Estados Americanos, secretaria de CETERA, colegas, señoras y señores, me veo en la obligación, quizás rompiendo un poco con el clima de esta fiesta, como decano de la facultad y como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, decir, y con esta palabra, sin un acto académico como este es, decir que hoy es un día de duelo, no tiene nada que ver con esta fiesta para la universidad, porque ha muerto uno de sus decanos, el señor decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, doctor Hugo Capuselli, amigo, colega, que con grandes diferencias en el seno del Consejo Superior fuimos sembrando una amistad a partir de los mismos ideales de una gran universidad. Cierro ese paréntesis obligado como autoridad de esta facultad y volvemos a esta buena fiesta donde hoy de alguna manera festejamos el cumpleaños de la doctora Braslaski, festejamos esta distinción internacional de primer nivel, de la mayor relevancia que la doctora Braslaski recibe y que de alguna manera sentimos que la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Pública recibe. Y festejamos también esta adhesión incondicional de los sectores más diversos a una figura que, en mi entender, y sin corresponder yo en particular al campo de las ciencias de la educación, es necesariamente paradigmática. En particular, cuando hablamos de la universidad. Cuando se identifica el problema de la crisis de la educación en particular de la crisis de la universidad, conviven en paralelo dos crisis. La crisis real de la universidad, la que toda universidad que se precie de tal está obligada a reconocer, que es bueno que siempre vive en crisis de sus valores, de sus conocimientos, de lo que produce, de lo que enseña, de lo que transfiere y de lo que hace en general, salvo aquellas universidades necias o autocomplacientes que se venden nada más en el mercado y ofrecen siempre lo mejor. Las universidades siempre están en crisis. Y la otra crisis, aquella que se dibuja desde sectores interesados, tratando de construir un imaginario social acorde a las necesidades políticas del sistema, de los sistemas o de los valores que se le quiere imponer. Creo que recorrer la vida académica, personal y política de la profesora Braslaski me excluye de la necesidad de profundizar en la diferencia de seriedad, de conocimiento, versus la vulgaridad, la ignorancia como ostentación de la otra crisis. Cuando se plantea como un tema y no como un epifenómeno la cuestión de la gratuidad de la enseñanza, los universitarios, o al menos una parte importante de los mismos, que sabemos que en realidad lo que se está buscando es otra cosa, es apropiarse de la renta de transferencia de conocimiento, o de la parte que la educación respecto a esa renta, y en particular la educación superior, genera, y generar un modelo distinto. Yo diría,
contestaría que el gran elemento, el gran vector de transformación, de movilidad social en Argentina, ha sido sin duda la educación pública y gratuita. Y si no, pensemos en la Berta Braslavsky, hija de inmigrantes judíos en Entre Ríos, llegando a este país. Quizás no estaríamos homenajeando a Berta Braslavsky, quién sabe a quién estaríamos homenajeando, si no hubiésemos tenido esa educación gratuita. Cuando se construye esa metodología de costo-eficiencia para analizar los problemas de la educación, donde un alumno igual tantos profesores, un alumno cuesta tantos pesos y un profesor cuesta no sé cuánto, y en una columna se pone el gasto y en otra columna se ponen los ingresos o el presupuesto destinado a la educación, además de considerar muy convencidamente, y aún con un margen de error que puede ser importante, que esa matriz es metodológica y moralmente inaceptable, diría que hay que contestar, que se hace necesario, contestar con una matriz distinta, con una matriz donde los que hacen ostentación de la ignorancia reconozcan que por lo menos el método lineal ha sido superado hace prácticamente 4 siglos, que hay otras maneras de enfocar los problemas del costo y de la eficiencia, que la relación intertemporal en términos de producción intelectual y de conocimiento no necesariamente se corresponde sincrónicamente entre el momento en que se aplica, se desarrolla ese conocimiento y el momento en que ese conocimiento efectivamente es apropiado por el conjunto social. Y en ese sentido también pienso en la obra de Berta Braslavsky. Berta Braslavsky sentada en su escritorio en un instituto cobrando un sueldo en algún tiempo por allá lejos, y quizás para aquella matriz moralmente inaceptable quizás no tenía cabida. La Berta Braslavsky que distribuye su conocimiento a todos los educadores y a aquellos que trabajamos fuera del campo estrictamente de las ciencias de la educación, y que ha extendido ese conocimiento, esa generosidad, esa sabiduría al conjunto de Latinoamérica, y nos consta que mucho más allá de ello, seguramente es un buen ejemplo para demostrar lo inaceptable de aquella forma de analizar la realidad. Cuando se plantea la necesidad de modificar la educación superior y los problemas se ubican siempre en cuestiones marginales a los problemas centrales. Cuando quienes estamos en la universidad sabemos que debemos mejorar la calidad, nuestra producción científica, nuestra eficiencia como investigadores científicos y académicos, y elevar finalmente el nivel general de la educación superior en Argentina y convertir a la universidad en lo que siempre fue un referente cultural central, me estoy refiriendo a todas las universidades públicas, seguramente uno de esos referentes será Berta Braslavsky. Y finalmente estas universidades públicas, frente a la creación de ámbitos de dudoso origen y de más dudosa gestación, y frente a la aparición de engendros que pretenden ser académicos y que no son más que una estafa a la sociedad, esta educación pública en Argentina, desde varios siglos en Córdoba, desde el siglo pasado en Buenos Aires y con el conjunto del sistema universitario argentino, ha dado respuestas importantes. Hussein, Lenoir, en esta facultad, desde signos ideológicos distintos, desde Alejandro Kor, desde Richieri Frondizi, José Luis Romero, y tantos que nos han prestigiado, más los que la crueldad de una sociedad política que no comprendió la importancia de la educación no los dejó llegar, más nuestros 70 desaparecidos, desde algún lugar nos están mirando. Y si alguien ha saldado esa deuda, si alguien es un buen ejemplo para mostrar que la universidad está viva, que la universidad sigue trabajando, que no descansa, que hoy nos muestra cómo se puede seguir leyendo, cómo se puede seguir produciendo, cómo se puede seguir instalando la discusión, es Berta Braslavsky. Por todo eso, esta facultad le dice gracias. Gracias, Berta.
hemos recibido la adhesión del SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y del Consejo Académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en ambos casos con presencia de Daniel Filmus y de dirigentes del SUTEBA. Además, y esto es difícil de contar, hemos recibido la adhesión espontánea no solo de los 183 nombres que figuran en el cuadernillo, sino de muchos otros que han llamado hoy, que ha sido un privilegio poder atender tantos y tan valiosos llamados. Los invitamos a acompañarnos en el brindis, aunque no dispongan de tarjeta, no importa, se resuelve allá, es aquí a la vuelta en el Club Portugués, Pedro Goyena al 1600. Y una última acotación: si hemos sido capaces de confluir en la adhesión, en la presencia, en el homenaje a esta trayectoria, es muy posible que aún desde distintas vertientes de líneas pedagógicas, científicas, inserción profesional y o política, también podríamos y deberíamos confluir en la construcción no solo de un destino mejor para la educación argentina, sino para el país todo. A ello nos comprometemos y muchas gracias. Perdón, la dirección exacta del Club Portugués es Pedro Goyena 1468, es aquí a la vuelta, y no se retiren por favor sin antes firmar el pergamino y dejarnos los datos en esa hojita que les hemos entregado. Muchas gracias.